cambia. ¿Cuándo cambiará, concha tu madre? Andas algo, mierda. Hola. Chucha, me miras. Buenas tardes. ¿Podrían colocar en mute sus audios, por favor? Por favor, ese vocabulario. Bien, vamos a dar continuidad. Como les comentaba, el día de hoy nos acompaña la abogada Samantha Vivas, que es la abogada de la Clínica Jurídica de Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad. Asimismo, también vamos a tener la presencia de la abogada Analí Briceño, que también es la encargada de la Clínica Jurídica a nivel nacional. Y del mismo modo nos acompañará Estefanía Saña, que es la oficial de terreno de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Bien? Sin más preámbulo, vamos a pasar un poco a explicar qué actividades es lo que realiza Encuentros y qué tipo de acciones venimos realizando en este contexto de emergencia. Para esto vamos a pasar a la siguiente lámina. Si nos ayuda la abogada Samantha, por favor. Bien, la proyección. Samantha, ¿te encuentras ahí? Ok, vamos a proseguir. Voy a compartir la pantalla. Todavía visualizar, no me permite, ¿no? Ok. Bueno, mientras se va solucionando, yo les voy comentando de igual manera. Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, bueno, es una obra de la Compañía de Jesús. Venimos trabajando en el Perú bajo la línea o la misión, ¿no? En convenio también, como lo decía hace con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más conocido como ACNUR, de repente ustedes habrán escuchado en algún momento. Venimos brindando orientación y asistencia a población de interés, ¿no? Para Encuentros, población de interés, como otros pueden conocer como población beneficiaria o población objetivo. En este caso nosotros denominamos población de interés a aquellas personas que nosotros atendemos, como por ejemplo solicitantes de refugio, refugiados, apátrida y población en puta, sucia, guampera, culo roto, cabeza de pingo, forra, negra, olor a mandarina, pelotuda, cajetuda, hija de puta, hija de remil puta, hija de una huracanada de nacida, culiada, mal culiada, puta barata, tira goma. A ver, jóvenes, por favor. Jóvenes. Puta del orto, guanaca, olor a orto, verdulera, olor a pedo, traga forros, marica, culo descosido, traga pingo, traga sable, traga chota, poronga arenosa, zorra, zorrita, ura, urita, traidora, tarada, boba, turrita, trolita, pajera inútil, pajeadora de burros, ratita, fanfarrona, conchuda, repelotuda de mierda, catadora de chotas africanas, drogadicta. Por favor, el administrador puede silenciar iPhone 10. El problema con su... Aquí estoy jugando mi Madagascar. ¡Ga! Bueno, que tomen lista y las personas que no respondan sería bueno haciendo que... caer, ¿no? Haciendo caer a la beba Armin, ¿no, Chupetín? Vas a ver, Chupetín, vas a ver. Así también, papi, Sidral. Papi, Sidral. En todo caso, fuertes aquí, papi. El administrador tiene el control de sacarlo del grupo al iPhone 10, porque no está, no tiene nombre. Ya está fuera. Está bien. Adelante, por favor. Jóvenes, se les pide por favor que indiquen su nombre, ¿ya? Indiquen su nombre para entrar. En todo caso, doctor, mejor que tome lista las personas con el nombre y digan presente. Sí.
Sí, continúe nomás, continúelo. Vamos a tener cuidado acá. Bien, vamos a dar continuidad a nuestra presentación de la oficina. Como les indicaba, se viene trabajando con diferentes tipos de población, en este caso población objetiva, ¿no? Como lo indicaba hace rato, ¿ya? Ahora, la oficina de encuentros TACNA, Servicio Jesuita de la Solidaridad, está ubicado en Prolongación Hipólito Unanue, ¿ya? Cerca o al frente del Terminal Internacional, antes de llegar al Centro Cristo Rey Niño Trabajador. A su vez, no solamente estamos en Tacna, sino a nivel nacional estamos ubicados en diferentes regiones. Como ustedes podrán visualizar en la PPT, tenemos 5 regiones en las cuales estamos presentes. Estamos en Tumbes, Lima, estamos en Piura, estamos en Arequipa y estamos en Tacna, realizando la misma actividad o la misma acción. Contexto de emergencia, si bien es cierto el trabajo que realizamos antes del contexto de emergencia era de manera más directa, a través de entrevistas, a través de acompañamiento y seguimiento de casos, pero este contexto ha hecho de que de cierto modo nosotros Aló, Claudia. tengamos que replantear el trabajo y hacer una atención remota, ¿no? Tenemos a la fecha plataformas virtuales que nos permiten atender y conocer también de cierta manera las necesidades de parte de la población. El link como es una charla abierta y pues no hay cómo parar eso, pero ya, lo que pasa es que estoy aceptando nombre por nombre, voy a demorar un poquito. Pero Estefanía creo que entró, dime. Buenas tardes. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Bien. Continuando. A su vez también, un poco ya conociendo a Encuentros como tal, como institución, no solamente atiende a población extranjera, sino también la Compañía de Jesús tiene diferentes tipos de obras que atienden a diferentes poblaciones o grupos poblacionales a nivel, digamos, nacional, ¿no? En estas regiones, ¿ya? Pero Encuentros como tal, como obra, como línea de trabajo, viene realizando, digamos, 4 líneas bastante, digamos, marcadas, o líneas de acción o campos de acción, que dentro del cual se encuentra el área legal, que también en este momento es el motivo de nuestro taller para que ustedes conozcan cuál es el campo o la acción que se puede realizar desde un punto de vista legal. Bien. Empecemos la primera línea de acción principal, el área psicosocial. Específicamente en este espacio, lo que hacemos como encuentros es orientar o asesorar a población de diferentes tipos de nacionalidades. Y ustedes sabrán, cuando una persona viene de fuera, llegamos a un país desconocido, no conocemos las instituciones que están cerca, las instituciones que podemos acudir por un caso, por ejemplo, de salud, o de repente en caso de que una persona desee pernoctar o quedarse en un determinado lugar, región, país, ciudad, necesita que los menores que lo acompañan puedan acceder a servicios educativos, ¿no? Entre otros. Entonces, la idea, más que la idea, digamos, la línea de acción de psicosocial es eso, ¿no? Orientar a población para que ellos puedan acceder a servicios básicos a nivel nacional. Bien. Tenemos a su vez el área de medios de vida, que específicamente en este punto también una persona que viene de otra nacionalidad necesita ir a buscar medios económicos para poder insertarse, ¿no? Como por ejemplo un tema de empleabilidad, buscar un trabajo en una institución, en una empresa, en un negocio, entre otros. También hay personas que llegan de un determinado país y pues hacen pequeños emprendimientos, ideas de negocio, entonces entre otras cosas. Lo que hace Encuentro al respecto es un poco fortalecer, orientar cuáles serían las acciones, qué es lo que debería tomar en cuenta también para poder iniciar en el país de acogida, que en este caso seríamos nosotros. Bien, ahora, por otro lado, también tenemos el área comunitario, ¿no?
en esta área comunitaria se viene trabajando, si bien es cierto, el contexto también un poco imposibilita de poder, digamos, ejecutar acciones, no sé, ferias, pequeños eventos, talleres o capacitaciones, no solamente con instituciones educativas o instituciones de nivel superior, sino también con organizaciones sociales, en reuniones, ¿no? Si ustedes ahí visibilizan en la PPT, es participación en mesas, parroquias, programas sociales y entre otros, ¿no? ¿Para qué? Para que la población se pueda integrar de manera adecuada en los espacios y que se sienta también parte, ¿no? Porque si ya es población que se va quedando en el país de acogida. Por otro lado, también el tema, digamos, más resaltante que tenemos es el área legal, que es también de su interés. En esta área lo que se trabaja principalmente es un tema de documentación. Sabemos que son personas que vienen de un país, en este caso extranjero, de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana, entre otros, que requieren hacer una regularización migratoria, personas que tienen de repente algún tipo de perfil de refugio, entonces efectúan también las solicitudes de refugios correspondientes, de violencia de género, menores en situación de riesgo. Entonces tenemos diferentes tipos de contexto o necesidades, quienes también necesitan ser asesorados y orientados en este sector para que ellos también puedan insertarse y estén con la legalidad y documentación correspondiente en el país de acogida, que en este caso es Perú, y hablando de Tacna específicamente, ¿no? Entonces, eso es un poco para poder visualizar de manera general la oficina de encuentros, ¿no? Ahora vamos a pasar al área que nos trae, digamos, este espacio, el objetivo de poder compartir, es el área legal, ¿no? Entonces, vamos a invitar a nuestra compañera abogada, Analí Briceño, Samantha Vivas, que nos va un poco comentar sobre el contexto de población a quienes atendemos, pero ya más enfocado a un punto de vista legal, que es, digamos, como decía hace rato, el tema a tratar o de interés también de todos los presentes en este momento. Entonces, te doy el pase, Samantha, adelante. Se cortó. ¿Aló? Se cortó. Sí se escucha, Virginia. Ok, hola Estefanía, buenas tardes. Hola, Virginia. Disculpe la pregunta. Sí. ¿Ya no se puede ingresar, ya no pueden ingresar otras personas a esta charla? Bueno, el doctor parece que está, bueno, no, doctor Humberto, de repente él... Sí, Flor. Sí, lo que pasa es que estamos teniendo un poco de cuidado para que no ingrese otra vez este virus, ¿ya? Y está insistentemente tratando de ingresar, es por ello que estamos teniendo un poco de problemas. Pero sería ideal, por favor, Estefanía, ¿ya estás en la charla? Sí, desde hace varios minutos. Sí. Ya, si podrías seguir tú con la ponencia, ¿sería posible, Estefanía? Sí, claro. Sí. Ya, te voy a poner, te doy facultades de moderador. Un momentito, por favor, ¿ya? Ok, perfecto, para poder compartir la presentación. Ahora sí, un segundo, por favor, voy a compartir la presentación. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Sí se puede ver. Listo, muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Estefanía Azaña. Trabajo en la oficina de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Tacna. Y el día de hoy les voy a presentar Derecho Internacional de Protección a los Refugiados. Perdón, me olvidé de poner mi cámara. Un segundito. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, les voy a compartir la presentación. ¿Qué es el ACNUR? Como les había comentado, el ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es una institución intergubernamental, también multilateral, establecida por la Asamblea General, específicamente por la Secretaría de las Naciones Unidas. Sigue las instrucciones de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social. Es de carácter apolítico, es decir, nosotros no interferimos ni emitimos ninguna opinión sobre la política de los países, ya que nuestro principal objetivo es el humanitario y el social. La Asamblea General elige al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que actualmente es Filippo Grandi, y el Alto Comisionado actúa de conformidad con la autoridad que le otorga la Asamblea General y, bueno, se presenta ante ella todos los años. Para empezar y darles un poquito de cifras, este año, el 18 de junio, y todos los 18 de junio de todos los años, sale un informe que se llama el Informe de Tendencias Globales. Este año, en junio del 2020, salió toda la información respecto de los años anteriores hasta el año 2019, en el que se puede concluir que hay 79.5 millones de personas desplazadas forzosamente a finales del año 2019. Disculpen, profesor, me están saliendo una pantallita para aceptar a personas en el lobby. No sé si alguien más lo puede hacer. ¿O usted me indica si continúo? Bueno, continúo. Entonces, como les comentaba, de estos 79.5 millones de personas que han sido desplazadas, 26 millones son refugiados, 45.7 millones son desplazados internos, es decir, personas que no han cruzado una frontera, y 4.2 millones son personas que están buscando asilo, es decir, que están buscando ante estados la condición de refugiado. Y específicamente, tal vez para ustedes es un poquito más cercano el ejemplo, ya que Perú es el segundo país que ha recibido más población proveniente de Venezuela, 3.6 millones de personas venezolanas han sido desplazadas en el extranjero. Más o menos, para que saquen un promedio, estamos hablando del 1% de la población mundial que está actualmente desplazada. Como les había comentado al principio de mi presentación, yo les estaba hablando de la protección internacional. Pero, ¿qué es lo que entendemos por protección internacional? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ha podido definir, porque básicamente no es que haya una definición tal cual, pero sí ha podido dar los mayores preceptos, que es aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se ven amenazados o vulnerados en el país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no se pudo obtener la protección debida por no ser accesible, disponible o efectiva. Estos tres, por decirlo de alguna manera, requisitos son indispensables, porque tal como dice, ¿no? Tiene que ser accesible, es decir, las personas tienen que tener acceso, tiene que estar disponible, y a la vez no solamente basta con eso, sino que además en la práctica tiene que ser efectiva. Formas de protección internacional. La protección de solicitantes de refugio y de personas refugiadas con fundamento en convenios internacionales tiene, digamos, a nivel de Perú hay dos, está la Convención de Ginebra del año 1951 y también está la Declaración de Cartagena. Es decir, hay normas amplias, digamos, a nivel internacional, hay algunas regionales y además el Perú tiene su propia legislación, que es la Ley de Refugiado.
Protección recibida por las personas apátridas con fundamento o con los convenios internacionales. Luego vamos a también poder hablar un poquito más sobre las personas apátridas, quiénes son estas personas apátridas, y la protección recibida en base a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, la denominada protección complementaria u otras formas de protección humanitarias. Como les comentaba en la lámina anterior, hay un marco internacional de protección a personas refugiadas. Las personas que requieren protección internacional siempre van a contar con un marco específico de protección. Les comentaba antes que está la Convención del 51, la Convención de Ginebra, luego años después salió el protocolo de 1967, y con él también el Estatuto del ACNUR. El ACNUR se forma realmente después de la Segunda Guerra Mundial. En principio se creía de que 3 años iban a ser suficientes para que todos los estragos de la Segunda Guerra Mundial pudiesen ser resueltos. Sin embargo, en la práctica, pues han pasado ya varios años y el ACNUR sigue vigente porque luego de los estragos de la Segunda Guerra Mundial pasaron otras cosas, como ustedes bien saben, primero en Europa, luego se fue a los Balcanes, luego vino a Centroamérica. Entonces, constantemente han estado habiendo crisis humanitarias que hacen necesaria la intervención del ACNUR. Y el sistema de protección de derechos humanos ha desarrollado y se ha ampliado a estándares de protección establecidos por el derecho internacional de refugiados. Tengo charla de trabajo. Perdón, ¿alguien quiere participar? Señorita, no se le puede escuchar nada. Ha desactivado su micro. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, muchas gracias por avisarme. Entonces, como les comentaba, no puedo ver las manos si tienen alguna pregunta, así que les pido que así como ahorita que me han avisado que no se me escuchaba, activen su micrófono para poder hacerme una pregunta si necesitan. Entonces, estábamos hablando sobre los elementos claves del derecho internacional para la protección de refugiados. Hay un concepto que es el que nosotros llamamos de inclusión, es decir, quién por la definición estaría incluido dentro de la definición de refugiado y quiénes son las personas que a pesar de estar incluidas también son excluidas por tener ciertas características que vamos a ver en adelante. También se habla de las salvaguardas y los principios de protección y el desarrollo de sus estándares, las garantías esenciales del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la obligación de colaborar con el ACNUR. Estas son las obligaciones del derecho internacional para la protección de los refugiados. ¿Alguien está pidiendo el control de la presentación? Creo que ahora sí puedo cambiar. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy en la lámina de quién es un refugiado. Como les había hablado, hay un marco internacional y también hay un marco regional. Bajo la definición de Ginebra, que es esta convención que se hizo hace muchísimos años en el 51, la definición del refugiado es la persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad o residencia. Ese sería el primer requisito para poder ser reconocido como una persona refugiada. El segundo, estamos hablando que esa persona tiene que tener un fundado temor de persecución en su país de origen o en su país de residencia. El tercero es que esta persecución tiene que estar relacionada a la etnia, a la religión, a la opinión política, a la pertenencia a un grupo social determinado o por su nacionalidad. Y finalmente es que esta persona, por circunstancias, no puede o no quiere acogerse a la protección de su país debido a ese temor, ya sea porque su propio Estado no pueda brindarle en ese momento el primer concepto del cual les hablaba, que era el de protección. La segunda definición, que es básicamente la ampliación de la primera, se da dentro del marco regional, en una declaración que se llama la Declaración de Cartagena. Aquí se amplía también se hace alusión a los conceptos de vida, seguridad o libertad amenazados, debido a, y ahí es donde se amplía respecto a la definición anterior, por violencia generalizada,
por ocupación o agresión extranjera, por conflictos internos, por violaciones masivas a los derechos humanos u por otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público del país de nacionalidad o de residencia. Dentro de estas convenciones encontramos varios principios de protección. El primer principio al cual voy a hacer mención es la piedra angular del derecho internacional para los refugiados, que es el principio de la no devolución. ¿Esto qué significa? Que ningún Estado contratante, es decir, de los que hayan suscrito la convención, puede expulsar o devolver o poner en modo alguno a esta persona que ha solicitado la condición de refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad se encuentren amenazadas. Incluye las devoluciones directas o indirectas, la expulsión, la extradición, los rechazos también en frontera. Otro principio importante también es el de la no sanción. No se impondrán sanciones penales o administrativas al solicitante de asilo, el solicitante de refugio, por causa de una entrada o presencias ilegales. El tercer principio es el de la no expulsión. Los estados contratantes no pueden expulsar a un refugiado que se halle legalmente en el territorio o por razones de seguridad nacional o por orden público. Y el de la ayuda administrativa hace alusión que cuando, sobre el ejercicio de un derecho por un refugiado, normalmente siempre va a necesitar de la ayuda de autoridades extranjeras, es decir, de las autoridades a las cuales está solicitando esta protección. ¿Cómo se puede determinar si una persona es refugiada o no es refugiada? En el Perú, como yo les comentaba al principio, hay un marco legal nacional. Es decir, hay un organismo específico que es quien hace toda la determinación de la condición de refugiado. Esta comisión, que se llama la Comisión Especial para los Refugiados, es una comisión que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a su vez también trabaja de manera paralela, obviamente, también con otras instituciones del Estado, como Migraciones, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia también, Seguridad del Estado, la policía. Entonces, es un órgano colegiado que finalmente toma la decisión de qué persona califica dentro de estas dos definiciones que hemos recibido. Sé que tengo poquito tiempo, así que quiero ampliar un poquito más. Es muy común y a veces hay un poquito de duda también cuando una persona es refugiada, cuando una persona es migrante, si es lo mismo, si no es lo mismo. Y en efecto sí que hay una diferencia. Como yo les comentaba, siempre un refugiado es una persona que sale de su país, al igual que un migrante, pero el refugiado sale porque hay situaciones que amenazan sus derechos humanos. En cambio, respecto a los migrantes, ellos se trasladan por otros motivos. Y un refugiado, cuando es reconocido como tal, tiene esta protección internacional, que es de la cual yo les comentaba. Si es que, esta es otra de las preguntas también que es bastante común, es si se puede usar el término migrante de manera genérica y si también abarca a personas refugiadas. Y lo cierto es que siempre hay mucha confusión, como les decía, al momento de poder hablar de estas definiciones, pero hay que tener siempre muy en cuenta que cuando se determina la condición de refugiado de una persona, estamos hablando también de responsabilidades también por parte del Estado, es decir, cuando el Estado pues suscribe la convención, ahí tiene obligaciones, obviamente la persona reconocida como refugiada también la tiene, pero ay, perdón, me están hablando las colegas que están teniendo un poquito de problemas para poder conectarse. Entonces voy a tomar un poquito más de tiempo para poder explicarles este punto. En cambio, como decíamos, los migrantes pueden salir por diferentes motivos. ¿Cuáles pueden ser estos motivos? Tal vez buscar un mejor trabajo, no sé, irse de viaje porque quieren conocer determinado lugar, porque quieren estudiar en otro sitio.
o sea, hay muchas otras maneras, pero el refugiado realmente sale porque no puede quedarse en su país, no tiene otra opción que salir. Entonces, esta es básicamente la presentación que yo tenía para hoy para ustedes. No sé si ustedes tengan alguna duda o consulta respecto a lo que les he expuesto. Voy a desactivar mi presentación para que me puedan comentar, porque no veo las manitos en Teams. Tengo la mano de Valerie Torres, La Torre. Valerie, ¿sí? Valerie, puedes hacer tu consulta. Sí, veo la manito de nuevo, pero no la puedo escuchar. Y luego tengo la mano también de Sadit Torres. No sé si tal vez, Sadit, vamos primero contigo. Sí, doctora, buenos días, buenas tardes, disculpe. Buenas Mi nombre es tardes. Sadit Torres. Sí. Quería saber qué es lo que está haciendo la ONU junto con Perú y con otras organizaciones para frenar esto de los inmigrantes y los refugiados, porque eso se ve ya, cada día se ve no solamente, por ejemplo, en el país de Venezuela, sino también se ve en otros países, y eso ya es más alarmante porque llevan, no solamente van ellos, sino van niños, y eso es preocupante porque los derechos de los niños ahí en este caso se ven vulnerados. O sea, ¿qué está haciendo la ONU, ¿no? Y otras organizaciones para frenar esto o ayudar a esos países? Gracias. Gracias por tu pregunta. Como había empezado yo, o sea, nosotros somos una agencia de las Naciones Unidas y junto con la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, en específico tenemos juntos el mandato para la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que hacemos para frenarlo? Realmente no es que tampoco, o sea, lo que nosotros hacemos básicamente es poder dar una respuesta ante esa salida. ¿Y qué es lo que se hace? Hay mucha ayuda, digamos, en la ruta, o sea, desde que las personas, por ejemplo, hablando en el contexto más regional, que como les decía, tal vez la situación de Venezuela para ustedes sea más familiar, pues hay muchas organizaciones con las que trabajamos. Por ejemplo, antes que yo empezara a exponer este encuentro, que es el Servicio Jesuita Migrante, que no solamente está aquí en Tacna, sino que está desde Tumbes, pudiendo brindar orientación legal, asistencia. También hay otro tipo de organizaciones con las que se brinda asistencia psicosocial, que ahora dentro del marco del estado de emergencia y en general a nivel mundial también se ha reconocido como una necesidad importante. Trabajamos, mencionabas los derechos de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con organizaciones, de hecho hay una en Tacna que se llama Plan Internacional también, para velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que sí, estamos en todas las rutas, en todas las rutas de las cuales están saliendo las personas provenientes de Venezuela, brindando no solamente, digamos, un soporte material, sino también un soporte para que ellos puedan regularizar su situación en el país si es que acaso no hubiesen entrado de manera regular. Si han entrado de manera regular, de qué manera, si es que son reconocidos como refugiados, pueden tener esta condición que finalmente es expedida directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego con la intervención de Migraciones. Así que esas son las acciones que estamos realizando. También hay un soporte a albergues, así que, digamos, se tratan de dar un soporte también al Estado, porque hay que, como les comentaba casi al principio de la presentación, es el Estado, en este caso el Estado peruano, que ha suscrito esta convención, y el ACNUR y toda la cooperación internacional lo que hace es dar un soporte al Estado para que juntos podamos dar una respuesta. Muchas gracias, quedé muy complacida con la respuesta. Muchas gracias, Adit, por tu pregunta. Creo que tengo a Juan Alberto y... ¿Juan Alberto? Ya no veo las manitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Juan Alberto Rodríguez Chávez. Tengo una pregunta acerca de la condición de refugiados. Cuando estas personas, extranjeros, solicitan al Ministerio
que le den la calidad de refugiados. ¿Se tiene algún filtro o basta solo con el hecho de que hayan salido de su país, ¿no? Pongamos el caso de los venezolanos, ¿no? Por el tema de su gobierno, ¿no? Y todos los abusos que se cometen ahí. O también se verifica que este ciudadano, bueno, por ejemplo, antecedentes o otra condición, ¿no? En la que ha llegado aquí al país para darle la solicitud, el refugio, la calidad de refugiado. Listo, gracias por tu pregunta. Mira, para empezar, digamos, no es que cuando una persona extranjera llega a Perú es automático y digamos, ok, como tú eres extranjero o eres de determinada nacionalidad, automáticamente tienes una solicitud de refugio y finalmente eres reconocido como refugiado. No es así, o sea, la persona es la que decide si es que quiere solicitar al país al cual está entrando esta protección internacional. Entonces, digamos, parte de la voluntad de la persona, primero, para poder solicitar esta condición. Una vez que la persona solicita esta condición, se le llama solicitante de la condición de refugiado. Eso no significa que, ok, como ya la persona solicitó, entonces automáticamente le damos el refugio. Tampoco es así. Yo les hablaba de este órgano colegiado que se llama la Comisión Especial para los Refugiados y que es les contaba, ¿no? Un poquito de que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí hay una división entre la comisión tal cual, que es el órgano que va a tomar la decisión respecto a esta solicitud, pero antes de eso, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial para los Refugiados hace un procedimiento, es un procedimiento administrativo. Yo creo que varios de ustedes son de la Facultad de Derecho, entonces básicamente es un procedimiento administrativo. Empieza con la solicitud de la persona y el proceso va desde el registro de la persona, o sea, saber quién es esa persona, si la persona ha venido sola, si ha venido con familia. Una de la ley, que es la 27891, me parece, si mal no recuerdo, esta ley también condiciona que los solicitantes de refugio tienen derechos, como por ejemplo era dentro de los principios que también están, digamos, tal cual puestos en la ley, es el principio de la no devolución, pero también hay ciertos derechos, como por ejemplo el poder trabajar. Entonces la comisión expide una constancia, digamos, de que esta persona está dentro de este procedimiento, luego esta persona es entrevistada por una persona de Cancillería que se llaman los oficiales de elegibilidad, se sabe un poquito por qué la persona ha salido de su país, qué es lo que ha pasado, hablamos de una situación de persecución, quién era quien perseguía o qué organización era la que perseguía, cuándo salió del país, salió automáticamente de su país de origen para venir a Perú o estuvo de repente en otro país solamente en tránsito, también residió en ese país. Entonces hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta hasta que finalmente la Secretaría recomienda a esta comisión, esta persona califica como refugiada o esta persona no califica como refugiada. Entonces ahí, digamos, tendríamos como que la primera etapa de este procedimiento administrativo. Se hace una resolución y finalmente, dependiendo, ¿no?, si es positiva o negativa, igual hay hay posibilidad, obviamente, de apelar, pero si la persona es reconocida como refugiada, pues ahí empiezan desde ese momento pues a tener esta protección del Estado como tal, protección internacional, y finalmente, digamos, a nivel ya migratoriamente hablando, sería una calidad migratoria por convenios y esta persona tiene un carnet de extranjería. Entonces, digamos, no es algo automático, no es que no se haga. A mí no me gusta realmente hablar de la palabra filtro, pero sí que hay un procedimiento en el que finalmente se determina si esta persona califica o no califica. Si no califica, como yo le hablaba, obviamente está en todo su derecho de poder apelar esa decisión. Primero hay una reconsideración, luego hay una apelación, luego podemos seguir hasta un procedimiento contencioso administrativo si es que la persona sí lo decide, pero si es que sí ha sido reconocida como refugiada, digamos, ya estamos hablando de una persona a la cual el Estado peruano se ha
digamos que ha visto que tiene esta necesidad, que no puede regresar a su país porque su vida está en riesgo, porque su libertad puede estar en riesgo también y que es necesario que por un tiempo, pues esta persona permanezca en el país. En caso la persona no califique, siempre hay maneras migratorias para que, si es que la persona tiene la voluntad de quedarse en el país, pueda quedarse residiendo bajo otra calidad migratoria. Tengo de nuevo la manito de Sadit. Sí, doctora, una pregunta. Por ejemplo, ¿y las personas del país de Siria, cómo están calificados como refugiados en ese caso? Pero si están calificados o califican como refugiados, que es más que obvio, porque están escapando de una guerra, ¿no? Una guerra civil que siempre hay. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué entonces en España, ¿no? Y los países que son vecinos, ¿por qué los votan? Se supone que ellos ven, en la televisión se ve, ¿no? A nivel internacional, la crisis que está sufriendo Siria, ¿no? Hace tiempo se vio ese niño ahogado porque trató de salir del país porque estaba en guerra, todo lo que estaba pasando, las atrocidades. Entonces, ¿por qué les denegaron esa entrada al país? No entiendo, si ellos sabían la problemática que hay en ese país. Eso es lo que no comprendo. Sí, mira, yo les he hablado un poquito del contexto internacional y ya en específico, digamos, cómo es que se tramita, por decirlo de alguna manera, la condición de la solicitud para la condición de refugiado dentro del Perú. Pero, si bien es cierto, los países, no todos, dicho sea de paso, pero sí, un gran número de países han podido suscribir la Convención del 51. Siempre hemos hablado como que suscripción, ratificación, o sea, es como que cada estado, digamos, tiene, respecto a la Convención del 51, está en una etapa, ¿no? Ahora, yendo específicamente al tema cómo trata cada estado, Sadit. Sí, estoy escuchando. Ah, ya. Ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que se me fue un ratito el internet. Como te comentaba, claro, eso no significa que cada estado vaya a actuar de la misma manera. Hay estados en los que nosotros como ACNUR podemos hacer incluso la determinación de la condición de refugiado, lo llamamos RSD, que es Refugee Status Determination, cuando el estado decide no hacerlo, como que no tener competencia al respecto. Y hay otros países en los que hay estas comisiones, algunas veces pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, otras veces puede pertenecer a Migraciones, otras veces pertenece a la policía. Entonces, cada estado tiene una particularidad. Ahora, sobre el tema de Siria, muchos países, bueno, por ejemplo, te doy el ejemplo de Uruguay. Algunos los podían reconocer como, o sea, solicitantes de refugio, y hay una tipo de reconocimiento, por decirlo de alguna manera, que se llama prima facie. Entonces, eso significa que la persona, por la nacionalidad, por las condiciones como las que tú hablabas, ¿no? O sea, una situación de guerra, puede ser casi automáticamente reconocida como refugiada. Pero esa es la situación que tiene que determinar cada estado al respecto. O sea, no solamente sobre la situación de Siria, sino a nivel general. Como Estado, también qué posición ellos tienen respecto a determinadas crisis que pueda haber en el mundo. Por ejemplo, respecto a la situación de Venezuela, Brasil aplica también y tiene al momento de reconocimiento para la solicitud de refugiados de estas personas, tiene un criterio que es el de Cartagena, que era el que yo les hablaba. O sea, tiene un criterio un poquito más amplio para poder ver esta situación. No necesariamente es algo que se repite también en otros países. Entonces, justamente también ahí entramos a tallar como ACNUR. Es decir, poder hacer abogacía para poder darle a conocer a los estados y a las comisiones que son las que determinan esta decisión, poderles dar a conocer cuál es la situación que hay más allá, digamos, de las noticias, con información que nosotros denominamos información de país de origen, porque a veces se puede conocer digamos, lo que está pasando en las noticias, pero adentro del país pueden haber, digamos, ciertas situaciones que pueden ser incluso peores o
o digamos algún tipo en particular que no necesariamente al momento de poder hacer este estudio se tienen en cuenta. Entonces, ahí también nosotros trabajamos un poquito con los estados para que ellos puedan saber esta información. Tengo la mano de José Edgar. Hola. Sí, buenas tardes, doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, pasamos con la última pregunta y luego invitamos a nuestra compañera Analí Briceño, que también está presente. ¿Sí? Tengo una pregunta. La siguiente. Sí. ¿Puede usarse el término migrante como un término genérico que abarque también a los refugiados? Como les hacía yo las especificaciones, son situaciones y condiciones diferentes. O sea, con un migrante estamos hablando de calidades y con refugiados, así hablándote muy legalmente, con un refugiado estamos hablando también de condiciones. O sea, los migrantes se van a atender siempre a la legislación nacional. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tú como peruano necesitas de repente una visa para poder entrar a Estados Unidos, pero como peruano no necesitas una visa para entrar a Chile. Entonces, ahí están aplicando, ¿qué cosa? Las normas nacionales, es decir, por la nacionalidad y de acuerdo a la legislación de cada país, cómo esto, o sea, digamos, a qué situación migratoria tú te vas a enfrentar. Con el tema de refugiados estamos hablando de algo que, o sea, incluso se llama derecho internacional de los refugiados, o sea, estamos hablando de derecho internacional humanitario que finalmente abarca una convención, que abarcan principios internacionales, incluso el principio de no devoluciones jus cogens, digamos un poquito hablando de derecho internacional público. Entonces ahí estamos hablando realmente de una protección internacional. Entonces migrantes y refugiados no son lo mismo, usualmente se puede confundir, pero definitivamente no son lo mismo. En la situación específica de Venezuela hablamos de refugiados y migrantes porque hay personas que pueden tener necesidades de protección internacional y otras no, pero eso no significa que no necesiten también un soporte humanitario. Pero a nivel general, como te digo, refugiados y migrantes no son lo mismo. Gracias. Virginia, te doy el pase para Analí. Sí, gracias Estefanía. En efecto, bueno, vamos a compartir de manera breve. Está también presente la abogada Analí Briceño. Ella es la coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe de Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, quien también nos va a compartir brevemente de las actividades que venimos realizando a nivel de la Clínica Jurídica en las 5 oficinas regionales presentes. Así que le damos el pase a Analí para que nos pueda compartir un poco del trabajo que viene realizando. Gracias, Virginia. Bueno, nada, un gusto poder estar con ustedes en este espacio que nos han cedido amablemente la universidad. Mi nombre es Analí Briceño, soy coordinadora de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe, que es la primera clínica jurídica especializados en acompañamiento a personas migrantes y refugiados. Y de hecho creo que ya mis colegas obviamente han podido marcar la línea de la conversación sobre la importancia de poder acompañar a estas personas que se encuentran en esta situación tan particular de necesidad o de vulnerabilidad. Las personas solicitantes de refugio, las personas refugiadas y las personas migrantes son una nueva población, son una nueva realidad que nosotros como país estamos empezando a ver. Y aun cuando pensamos en situaciones tan lejanas, porque escuchaba un poco la pregunta de una de las colegas, de una de las participantes, perdón, que hacía mención a situaciones lejanas que probablemente nos resuenan muchísimo más, como el caso de Siria, como el caso de Palestina, situaciones tan apremiantes, tan urgentes, porque evidentemente estamos hablando incluso de contextos de guerra, no son tan distintos ni tan ajenos a realidades que nuestro país está empezando a ver y que incluso que ha visto desde hace muchísimo tiempo atrás, pero tal vez desde la otra mirada o desde la otra orilla, ¿no? Nosotros como país, y voy a empezar aquí a presentar la ponencia que tenía preparada para ustedes, les voy a pedir que me
indiquen si se puede ver. ¿Sí? ¿Se está compartiendo? Sí. De acuerdo. Nosotros como un país que tradicionalmente ha conocido la migración, pero desde la otra orilla, es decir, desde la parte de emitir a personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, tal vez no estábamos acostumbrados o no teníamos esa visión, esa óptica de entender que el fenómeno de la movilidad humana es un fenómeno mundial, es un fenómeno dinámico y constante que nos ha acompañado a nosotros como sociedad básicamente desde el principio de nuestros tiempos. Todas las sociedades, todos los países, en algún momento de la historia han sido países y poblaciones migrantes. Nuestro país, como les digo una vez más, siempre ha estado más de la otra parte, desde la otra orilla, viendo cómo entregábamos al mundo o cómo el mundo recepcionaba a migrantes peruanos. Tenemos 3 millones de personas, nuestros compatriotas, primos, madres, amigos, que se encuentran en el mundo cumpliendo sus proyectos de vida como migrantes. Entonces, el Perú o nosotros debemos de también empezar a entender que este fenómeno tan dinámico, el de la movilidad, es un fenómeno presente siempre y hoy en día muchísimo más, ¿de acuerdo? Y mi presentación va a hablar un poco acerca sobre esta dinámica actual que nosotros estamos viviendo como país, ¿no? Como país ya no solo emisor de personas migrantes, sino también pues, como receptor, como país de acogida y de recepción de personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. Porque también como lo comentó Estefanía hacia el final, nosotros no es secreto para nadie saber que estamos recepcionando a un número muy significativo de nacionales venezolanos que en este grupo, en esta masa tan grande, vienen tanto migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. ¿De acuerdo? La situación actual, pues para que podamos ir también sabiendo un poco en base a números, porque los números muchas veces reflejan situaciones, son bastante impactantes incluso, ¿no? Nosotros como país de acogida de personas extranjeras en general hemos ido pasando unas dinámicas bastante variadas. Hemos ido desde el año 95 en el que teníamos cerca de 60.000 extranjeros con la decisión de vivir aquí en el país, ¿de acuerdo? Entonces, no era un número tan grande, eran una cantidad que se podía manejar y de hecho era incluso imperceptible a los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso tampoco creíamos que podríamos en algún momento tener la cantidad de personas extranjeras que hoy en día tenemos. En el año 2000, pues esta cifra va subiendo, de 55.000 pasamos a 66.000, 10.000 más, no era mucho, nuevamente es una cifra que se podía manejar. La situación fue avanzando y ya notamos una gran diferencia hacia el año 2015 en el que prácticamente se triplica esta cantidad, ¿no? Desde 50.000 hasta 150.000. Pero lo que realmente ha generado un impacto muchísimo más contundente y significativo se enmarca en nuestros últimos 5 años de historia, ¿no? En lo que pasa entre el año 2015 con el año 2020, en el que este flujo ha crecido, se ha multiplicado y hemos pasado casi a tener 900.000 personas con una situación migratoria regular, y aquí voy a hacer ese énfasis, porque también existe un grupo indeterminado aún de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular y que podríamos estar incluso hablando de 1 millón de personas extranjeras viviendo en el país. ¿De acuerdo? Dentro de este grupo de personas que se encuentran en movilidad, tenemos un grupo que es aún muchísimo más vulnerable y que merece una atención y una protección muchísimo mayor. Y ya lo explicaba Estefanía en la presentación anterior, ¿no? Que son las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Estas personas que
declaran, solicitan una protección al Estado, en este caso peruano, porque su vida, su seguridad o su integridad se encontraba en un peligro latente en el país de origen o de residencia, y nuevamente haciendo una contextualización de nuestra nueva realidad. Esta cantidad de solicitantes de refugio que nosotros tenemos en la actualidad son principalmente de nacionalidad venezolana, ¿no? En el tema del sistema de asilo o de refugio, sí podemos notar una situación igual de alarmante que la migratoria, pero tal vez es incluso muchísimo más impactante, porque nuestro sistema de asilo tradicionalmente, que está además en el marco de la ley 27891, ley de refugiado, y que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Comisión Especial para los Refugiados, presentaba o tenía una demanda anual que iba entre las 300 y 400, máximo 500 solicitudes de refugio de manera anual. La curva muestra cómo es que esta situación cambia dramáticamente, y hasta el año 2020, este es el acumulado, por cierto, no es una cuestión que vayan a ir sumando, es el acumulado. Tenemos casi 500.000 de solicitudes de refugio por resolver en nuestro sistema de refugio de asilo en el país, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto o cuál es el significado después de los números? Es que tenemos a 500.000 de personas que están pidiéndole al Estado una protección, una situación de reconocerles que vienen de una situación en la que sus vidas se encontraban en riesgo y desean permanecer en el país para tener dicha protección. Bueno, nuevamente estamos hablando de una situación de contexto, hay algunos datos en específico, y esto nuevamente, volcándonos a la situación Venezuela, tenemos 5 millones de personas, mujeres, hombres de nacionalidad venezolana, que en un promedio de 5 años han abandonado su país de origen, que en este caso es Venezuela, y han buscado en muchos países de la región, pero principalmente en países vecinos, como son Colombia, Ecuador, Perú, esta estabilidad, esta posibilidad de tener un nuevo inicio. Porque también recordemos, y no es ningún secreto tampoco, que Venezuela atraviesa una grave crisis económica, social y política. No lo digo yo, no lo dice el ACNUR, esto es algo que ya se encuentra en muchos instrumentos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia OEA. ¿De acuerdo? Entonces, hay una situación de conflicto, probablemente no sea una situación que se pueda equiparar a un conflicto armado como lo que ocurre en Siria, pero prácticamente en el mismo lapso de tiempo, es decir, en un promedio de 5 años, la cantidad de seres humanos, porque recordemos que no son solo números, son seres humanos, han tenido que dejar sus países de origen, que en este caso es Venezuela, para poder sobrevivir y para poder tener un proyecto de vida digno en condiciones en otros países. ¿De acuerdo? De esos 5 millones, cerca, no podemos decir que 1 millón, pero sí cerca de 1 millón se encuentran viviendo en el Perú. ¿De acuerdo? Y este millón se encuentra nuevamente, 800.000 personas se encuentran tanto en el sistema migratorio, es decir, buscando una protección por la ley de migraciones, que es la ley 1350, con una calidad migratoria o con un beneficio, como lo fue en su momento el PTP, y también tenemos un grupo considerable que le pide al Estado peruano esta protección en búsqueda de una estabilidad y de un reconocimiento del estatus de refugiado. 450.000 personas han logrado obtener una documentación en el sistema migratorio, ya sea a través por un carnet de extranjería, optando por una calidad migratoria, y aquí hay que también explicarnos qué es una calidad migratoria. Es un permiso que el Estado te brinda o le brinda al extranjero en base a ciertas condiciones que este extranjero cumple en el país, como por ejemplo
cumplir con una serie de requisitos que, dicho sea de paso, dentro de estos requisitos está la comprobación de no haber tenido ningún antecedente penal, policial e incluso internacional, porque hay algunas calidades migratorias en las que te piden el Interpol, que es como una especie de antecedentes policiales pero a nivel internacional, con lo cual el Estado también busca garantizar que las personas que se van a quedar, que van a buscar estabilidad, estén dentro de lo regulado, dentro de lo normado, cumpliendo con las leyes que rigen en nuestro país, ¿no? Y también hay un número importante de personas que lograron acceder a lo que en su momento fue el PTP, que era este permiso temporal de permanencia, que fue una especie de beneficio que el gobierno peruano planteó para que las personas de nacionalidad venezolana que no pudieran acogerse a una calidad migratoria, pudieran tener esta estabilidad, este permiso, ¿de acuerdo? El PTP ya venció, ya caducó, ya terminó la posibilidad de tramitar esta opción. Ahora el gobierno hace no mucho, un par de semanas, ha dado otra opción con una nueva denominación que se llama Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, que básicamente tiene los mismos efectos que el PTP, pero aún no se encuentra en vigencia. Y digamos, es la fórmula que el gobierno está encontrando para que toda la gente que ya está aquí en el país se quede, pero de manera regular, de manera ordenada y nuevamente bajo la lupa de las autoridades, porque sinceramente poder alcanzar la regularidad en el país significa haber pasado por muchos procesos, ¿no? Y haber presentado muchos requisitos que, una vez más, como les repito, están incluidos los antecedentes. Eso lo menciono también porque existen muchos bulos, existe mucha paranoia, incluso en redes sociales y los medios de comunicación han sumado a esta situación de que, por ejemplo, la mayoría de la población que se encuentra aquí extranjera, con una nacionalidad en específica, venezolana, vienen a delinquir o son parte de un problema social de delincuencia, ¿no? Que, a ver, como en todo lugar, como en todo sitio, hay personas buenas y personas malas, y evidentemente dentro de este grupo también ha habido personas que han afectado muchísimo la imagen de sus connacionales realizando actividades negativas. Pero también existen muchísimos más, y de hecho el no contar con antecedentes es prueba de ello, que sí buscan realizar sus trámites de manera real, de manera ordenada y sobre todo pegándose a lo que establecen las leyes en el Perú. Hay otra cifra que, como les mencionaba, son los solicitantes de refugio, que tenemos hasta el momento 490.000 solicitudes de refugio, y eso también es un reto, ¿de acuerdo? Y de estas 490.000 solicitudes de refugio, en el momento tenemos solo un poco más de 1.000 personas reconocidas con el estatus de refugiado, que quiere decir que tenemos a 500.000 en una especie, en el proceso para que se evalúe, se determine si realmente pueden ser denominados, reconocidos como refugiados, y tenemos a 1.000 personas, un poco más, 1.200, 1.500 personas que ya han alcanzado ese estatus, esa protección, ese reconocimiento del Estado peruano. Y ustedes dirán, bueno, tenemos tanta gente, ¿qué ha significado esto para el Estado peruano? ¿Cómo es que el Estado ha dado respuesta a todo esto? Hay muchos problemas, sí, hay muchos desafíos, sí, pero también hay muchas oportunidades. Y aquí sí me gustaría decirlo, la migración nuevamente no es un problema, es un fenómeno, es algo que todas las sociedades han pasado y seguirán pasando. Y siempre hay que verlo como una oportunidad de cambio, pero hacia mejora. Y esto también está comprobado en muchísimas realidades. En muchísimos otros países han tenido situaciones de movilidad, de flujos migratorios, en donde ha llegado población migrante, población solicitante de refugio, y que sí ha sido un choque cultural muy fuerte en el principio, y de hecho hay muchísimos documentales, historias, películas que narran lo trágico y lo duro que puede significar el tema de la migración. Pero también existen situaciones muy, muy positivas, experiencias muy alentadoras de lo que viene a significar luego estos procesos de intercambio, porque finalmente las personas que llegan no solamente son números, no son historias, son familias, son
podemos decir incluso conocimientos con los que llega esta persona y que en algún momento, más temprano que tarde, termina aportando al país en donde se encuentra. Pero bueno, hablando de los desafíos, y a nivel legal, que sé que también es algo que les interesa, sobre todo a los estudiantes de Derecho, que están en esta reunión, pues la gran cantidad de personas que ha llegado al país ha tenido unos efectos muy complejos para algunos sistemas, para el sistema migratorio, en específico para las autoridades que ven este contexto, y en el sistema de refugio, por ejemplo, estamos hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Comisión Especial para los Refugiados. ¿Qué ha significado? Pues ha significado un desborde del sistema, como los ponía en el gráfico, ¿no? Hemos pasado de tener 200, 300, 400 solicitudes a tener 500,000. Eso sí o sí tiene un impacto. Además, en la actualidad, las personas solicitantes de refugio tienen muchas limitaciones o carencias en lo que significa, por ejemplo, el documento que corrobora esa situación, ese estatus de ser solicitante. En un momento portaban o tenían de referencia un carnet en plástico que era conocido e incluso ya bastante reconocido por las autoridades, por los empleadores, etcétera. Hoy en día tienen otro documento que se llama la autorización de trabajo, que es una carta y una cita también que corrobora su situación como solicitante de refugio, pero que, digamos, a la luz de actividades, de la vida práctica, todavía tienen mucha dificultad de poder comprobar con estos documentos que la persona se encuentra en un trámite, se encuentra regular y se encuentra solicitando esta protección por parte de las autoridades peruanas. Otro desafío bastante latente se da en las fronteras. En el caso de Tacna, por ejemplo, hay muchas personas que están buscando salir y continuar ruta hacia el país vecino, que es Chile, y, por ejemplo, desean solicitar refugio en frontera. Dependiendo del país, dependiendo de la apertura que tenga, de lo protocolizado que estén sus controles migratorios, pues hay mayores dificultades que en otros. En el caso peruano, tanto para la salida, sería para el caso de solicitar refugio en Chile, se tienen inconvenientes, pero también para el ingreso, ¿no? Cuando los solicitantes de refugio quieren ingresar por la frontera norte en Tumbes, hay un proceso muy excepcional que se está aplicando o se estaba aplicando cuando las fronteras aún seguían abiertas, que se conoce como el proceso acelerado, proceso express o precalificación. Tiene muchos términos, pero en sí es básicamente un reconocimiento en frontera, una evaluación, en frontera de si la persona que está solicitando refugio tendría elementos para luego ser solicitante de refugio en el territorio nacional, y con eso se le permite el ingreso o no. Y en el caso de no permitírsele el ingreso, se le haría una denegatoria de la condición de refugio y tendría la persona que iniciar un proceso impugnativo, ¿no? Que sería una reconsideración y luego una apelación. Todo eso está dentro de lo regular, dentro de lo incluso establecido en la norma, pero hay el factor contexto, ¿no? Que en estos casos de ser solicitantes en frontera, tú te quedas en frontera y tus procesos de reconsideración, incluso de apelación, los vives y esperas en frontera. Entonces, si alguno ha estado en la frontera de Tumbes, pero realmente no es un espacio que tenga las condiciones como para poder esperar el tiempo que se resuelva ese pedido. En cuanto al sistema migratorio, también les comentaba que hay un número muy significativo de personas que no están solicitando refugio, sino están buscando un permiso de permanencia a través del sistema migratorio. Se tienen dificultades también. Por ejemplo, desde el 15 de junio del año pasado se solicita la visa humanitaria para lograr acceder al territorio peruano. ¿Qué es la visa humanitaria? La visa en sí es un permiso previo que el extranjero debe de formular todavía en su país de procedencia ante autoridades peruanas, que en este caso serían en los consulados, para, una vez conseguirlo, recién poder ingresar al país.
¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente con la visa humanitaria? Que para poder tramitarlo en principio debes contar con un pasaporte. En el caso específico de Venezuela, hay 50.000 problemas para conseguir el pasaporte. El principal tiene que ver con los altos costos que este documento significa. El pasaporte venezolano es uno de los más caros en el mundo, cuesta aproximadamente $200 en circunstancias formales y regulares, porque luego también puedes pagar y se te puede dar de una manera mucho más rápida, pero eso significaría 500 o 600, mucho más dinero, ¿no? $200 probablemente signifique algo importante, pero pagable en nuestra realidad. En la realidad de la situación de Venezuela, en donde el sueldo básico por persona llega a $2, en realidad termina siendo un imposible. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los principales obstáculos que hoy en día las personas de nacionalidad venezolana tienen para poder transitar e ingresar al Perú, incluso a otros gobiernos, a otros estados, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Chile, que también han impuesto la restricción que en el lenguaje oficial, en el lenguaje de los gobiernos, es el beneficio de una visa humanitaria para poder tener un control seguro y ordenado, ¿no? Otras deficiencias o desafíos que se tienen, por ejemplo, es la falta de canales para la regularización. Ya estás aquí, ya ingresaste, ahora ¿cómo puedes mantenerte de manera regular con la documentación que el Estado te exige? Existe la ley, que es la 1350, y esta ley tiene 20 y pico calidades migratorias por las cuales un extranjero va a poder adquirir una regularidad aquí en el país. Sin embargo, poder acceder a alguna de ellas siempre es complejo porque cada una tiene requisitos y especificaciones que son muy específicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento existía el PTP, que era como una posibilidad muchísimo más amplia para que muchísimas más personas pudieran acceder, porque en principio lo que te pedían eran los antecedentes, cosa que cualquier persona lo podía tramitar. Eso terminó, como les dije, el PTP terminó en diciembre del 2018. Hace 2 semanas se ha dado esta nueva posibilidad a través del carnet de temporal de permanencia, pero en este momento aún eso no está vigente. Va a estar vigente una vez el TUPA de Migraciones, el texto único de procedimientos administrativos, sea publicado. ¿Cuándo va a ser eso? No tenemos realmente una fecha cierta. Pueden tardarse semanas, pueden tardarse meses, pueden tardarse años incluso, ¿no? Porque el último TUPA de Migraciones fue del año 2013, si no me equivoco. Creemos que no va a ser así, creemos que va a ser un tiempo muchísimo menor, porque finalmente este carnet temporal de permanencia tiene que entrar en vigencia pronto, por eso lo han publicado, pero en este momento todavía no es así. Y otra de las preocupaciones, desafíos, situaciones incómodas que como hombres, mujeres de derecho nos preocupa bastante, tienen que ver con procesos no tan adecuados cuando hablamos de expulsiones o deportaciones. No sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado el presidente Vizcarra hizo un mensaje a la nación con él delante y un avión detrás, en donde anunciaba la expulsión de 50, 100, no recuerdo, una cantidad X de extranjeros que habían cometido algún ilícito, alguna infracción y debían de ser expulsados. Bueno, hasta este punto no sé, pueden haber opiniones a favor o en contra de esta resolución, ¿no? de esta solución. Pero como hombres y mujeres de derecho, una vez más, creo yo que siempre debemos de recordar que cualquier tipo de acto tiene que estar ratificado y tiene que estar en base a un debido proceso. Nosotros tenemos noticias y conocimiento de que estos procesos de expulsiones fueron dados en un marco prácticamente de inmediatez, sin la posibilidad, sin la cabida a una defensa, a una notificación, a un proceso. Es decir, fue una situación en la que básicamente se identificó una infracción de un extranjero y la decisión inmediata fue la expulsión, sin una posibilidad a una legítima defensa e incluso sin identificar situaciones que pudieran estar por encima de la medida de expulsión.
como por ejemplo la unidad familiar o incluso el tema de solicitantes de refugio o incluso refugiados, porque en algunos grupos de estas personas expulsadas se identificó también personas que eran solicitantes de refugio en el Perú, pero que igualmente fueron sujetas de estas redadas o de estos procesos de expulsión. Otros desafíos que las personas extranjeras tienen en el país tiene que ver mucho con el acceso a derechos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, son extranjeros, ¿por qué van a acceder a derechos y servicios en mi país? Bueno, todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, más allá de su nacionalidad, debería de acceder a derechos básicos. Y eso, no lo digo yo, está en nuestra Constitución y está también en instrumentos internacionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el derecho a la salud. Hay muchas personas que creen que el derecho a la salud es para todos, y la verdad es que no es así. Hay muchísimos grupos en situaciones de vulnerabilidad extrema que no tienen acceso a estos derechos de salud, ¿de acuerdo? Uno de estos es las personas migrantes y solicitantes de refugio, quienes no cuentan con un documento en específico, que es el carnet de extranjería. Solo las personas que tienen acceso a este documento, que para poder acceder al carnet de extranjería pueden pasar meses e incluso años, van a poder iniciar su trámite de afiliación, de solicitud de afiliación a un seguro de salud. Pagando, evidentemente van a tener acceso a salud, pero como muchísimas personas en el Perú no cuentan con los recursos como para poder sufragar ese tipo de servicios. Y poder acceder a un sistema de salud es la única opción que tienen para poder afrontar situaciones médicas urgentes incluso, ¿no? Entonces, hay un tema muy fuerte de déficit de posibilidades de acceso a la salud de las personas extranjeras. Esto se ha podido evidenciar incluso más en este contexto en el que estamos todos por la situación de COVID. Hay algunos grupos que sí tienen acceso a esta situación de salud, más allá de la documentación, y son los menores de 5 años y las mujeres gestantes, y de acuerdo al decreto legislativo 1416, también aquellas personas que presenten alguna situación de presunto COVID o incluso ya de COVID diagnosticada, ¿de acuerdo? Esos van a ser los grupos que, digamos, sí, a pesar de no contar con el documento que es el carnet de extranjería, van a poder tener acceso a la salud. En cuanto a la educación, si bien es cierto, durante mucho tiempo, durante los primeros años que se inició el tema de la migración, del flujo de personas a nuestro país, se tuvo muchos inconvenientes con poder incluir a los niños extranjeros en los sistemas educativos peruanos. Esta situación ya ha ido mejorando, felizmente. En un primer momento eran básicamente desconocimiento de cómo se hacía esta equiparación, esta homologación del sistema educativo de su país de origen con el sistema educativo peruano y la documentación que esto significaba. Hoy en día esto ya no es un inconveniente, se entiende o se debería de entender que por sobre toda documentación o burocracia prevalece el derecho de educación del niño, niña, adolescente. Sin embargo, la propia situación que nos aqueja a todos, este contexto de cuarentena, de confinamiento, ha puesto en la palestra un problema que incluso es muchísimo más de fondo, ¿no? Se tiene un número identificado alto, pero no determinado, de niños que han dejado, niños extranjeros, que han dejado los colegios, las escuelas, básicamente porque no contaban con los medios como para poder adaptarse a la virtualidad, a estos nuevos sistemas virtuales de educación que existen hoy en día, ¿no? Entonces, eso también es preocupante, es muy triste, porque el de no poder contar con un teléfono, con internet, o el hecho de no poder tener un televisor y conectarte al aprendo en casa, pues termina chocando en el desarrollo del niño y en la relación que tienen los padres con los niños y su proceso de integración al país. ¿De acuerdo? En cuanto al tema del trabajo, también hay muchos factores en contra de la migración, incluso legales. Hay barreras legales para poder contratar a personas extranjeras. Está la ley de contratación de personal extranjero, en la que hay limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa no puede
el más del 20% del total de su personal. Y finalmente, en cuanto al tema de la justicia y el acceso a justicia, si bien es cierto, los extranjeros pueden y deben acceder a un sistema de justicia, existe mucho temor, sobre todo para aquellos que no cuentan con la documentación. Y ahí pongo a colación, por ejemplo, situaciones de violencia sexual basada en género. Las mujeres extranjeras no denuncian a sus agresores porque temen, uno, que las vayan a discriminar por el tema de la nacionalidad, y dos, que no las vayan a atender por no contar con un documento que muchas veces se cree que solamente debe de ser el DNI, ¿no? Y en este caso eso es prácticamente imposible. Bien, eso es lo que yo quería comentarlos. Creo que he ido muy rápido, me disculpo si he estado corriendo, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Y también quería comentarles, bueno, que el trabajo que nosotros desarrollamos como clínica jurídica, como encuentros, es un trabajo muy rico, muy bonito y que no puede ser desarrollado sin actores involucrados, ¿no? Sin aliados estratégicos. En este caso, pues buscamos que la Universidad Privada de Tacna sea uno de nuestros aliados estratégicos, buscamos que se tengan voluntarios trabajando con nosotros, buscamos que se tengan más espacios para poder conversar de este nuevo fenómeno, de esta nueva realidad, y esperamos que pues más adelante podamos desarrollar más actividades con ustedes, ¿no? La clínica jurídica busca acompañar a personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas para darles una defensa legal y conseguir de esa manera una integración a la sociedad de acogida, y además buscamos construir conocimiento para futuros profesionales, en este caso específico del derecho, que se puedan sensibilizar y realizar un ejercicio solidario y justo de su carrera. Nuestros temas de intervención son el derecho internacional de los refugiados, el derecho migratorio y en realidad cualquier otra rama del derecho en el que el extranjero se haya visto perjudicado o necesite una representación. Desarrollamos un montón de actividades, no solo acompañamos a la población, también tenemos espacios como los talleres o webinars hoy en día con la virtualidad, y también tenemos una plataforma digital en donde buscamos seguir facilitando a las personas extranjeras información actualizada que les vaya a dar esas herramientas y oportunidades para poder mantenerse en el país de una manera digna, segura y con derechos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta por si hay alguna duda, por si quedan algunas cosillas por resolver. A su disposición. Bien, de repente hay alguna pregunta. Vamos a admitir 2 preguntas, creo, por el tiempo que tenemos, y pasamos para cerrar el evento de capacitación o taller informativo. ¿Bien? De repente hay preguntas de parte de los participantes frente a la exposición. Sadie Torres tiene levantado la mano. Sí, buenas tardes, señorita. Quería preguntarle más que todo, por ejemplo, ¿cómo es que se está llevando el control de acuerdo ¿cómo se llama? A las fronteras, por ejemplo, en este caso en Tumbes, ¿no? Porque si bien es cierto, se ve todos los días. Hoy día, por ejemplo, en la mañana salió un noticiero de que los migrantes venezolanos están pasando, pero por un puente, han hecho un puente ellos mismos y están pasando ilegalmente. Entonces, al cruzar la frontera, ¿no? ¿Cómo son acogidos en todo caso? O sea, los detienen y inmediatamente los expulsan, o son llevados a un establecimiento, no sé, o los tienen ya registrados como ilegales aparte, y los que entran de una forma legal, ¿cómo se dice? Formal, aparte. ¿Y cómo es que están llevando ese registro de control? Porque está entrando todo el mundo, hasta delincuentes, entra lo que usted nos comentó, entra gente buena como gente mala, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es la gente productiva acá, ¿verdad? Como migrantes. Eso es todo. Gracias, David. Son varias preguntas. Ya voy a tratar de contestar de poco a poco. La primera parte es
cómo están ingresando, ¿no? En este momento, en teoría, las fronteras siguen cerradas, entonces no hay ingresos de manera regular o de manera formal, hasta que se vuelva a aperturar la frontera y, digamos, las personas que van a poder ingresar al país, lo había comentado en la exposición, de manera formal, son aquellos que han podido tramitar la visa humanitaria, ¿ya? Para el caso de personas de nacionalidad venezolana, ¿no? Luego existen otras nacionalidades que podrán ingresar con el pasaporte o con el documento que cuenten y tendrán que hacer su control migratorio. En específico, las personas de nacionalidad venezolana solo van a poder ingresar cuando porten su pasaporte y dentro de su pasaporte la estampa de la visa humanitaria. Entonces, ahí conecto con tu segunda pregunta, ¿quiénes están ingresando? Pues en principio los que tienen toda la documentación en regla y, dicho sea de paso, para que puedan tramitar la visa humanitaria también tienen que haber tramitado, procesado previamente sus antecedentes policiales y sí, sus antecedentes penales, policiales y judiciales en su país de origen, que nuevamente corrobora que esté llegando o esté ingresando personas que van a portarse bien y que van a estar de acuerdo a lo normal. ¿Vale? Ahora, sobre el tema de las personas que ingresan de manera clandestina, sin hacer el control migratorio, sí existen, porque bueno, eso también es una realidad. Las personas que tienen la necesidad de emigrar o de incluso solicitar refugio no se van a limitar por documentos, ¿ya? Normalmente van a ingresar, van a encontrar las modalidades para poder hacer este ingreso, muchas veces incluso haciendo uso de traficantes de migrantes, que ese es un negocio que se ve en las fronteras. En Tacna hay, en otras fronteras también encuentran a los famosos coyotes, que facilitan de manera irregular el ingreso de estas personas. Y me detengo en este término, irregular, ¿de acuerdo? Porque normalmente usamos o hemos normalizado utilizar el término ilegal cuando en nuestra legislación la migración por ingreso irregular, por pasos clandestinos, no es un delito. Para empezar, ¿de acuerdo? Es una infracción, sí, a la ley de migraciones, es algo que no se debe de hacer, pero que se comete, que sí se realiza porque existe la necesidad imperiosa de poder ingresar al país, muchas veces animado por un temor a un riesgo vital, a un riesgo de muerte en su país de origen. Entonces, la terminología correcta es irregular, ¿ya? No hay migrante ilegal, no hay ser humano ilegal. No podemos catalogar a una persona migrante extranjera como ilegal. Sí, irregular porque ha cometido una infracción, tendrá que seguir un proceso para poder cambiar esta situación, etcétera, pero digamos, no ha cometido un delito. Ahora, en cuanto al último punto que tú mencionabas sobre el tema de la delincuencia y que solo queremos que ingrese aquí gente que hace bien, hice un estudio del total de las personas extranjeras que se encuentra actualmente purgando prisión, purgando una sanción penal, y específicamente en todo el universo de nuestro sistema penal, solo el 6% representan a personas extranjeras, ¿de acuerdo? El 94% está compuesto por personas de nacionalidad peruana que están cumpliendo una sanción. Y de ese 6%, de esa totalidad, que es pequeña, menos del 2% es de nacionalidad venezolana. Con lo cual, ahí también sirve, yo no les digo con esto de que todos sean santos y... Existen personas que están cometiendo actos ilícitos y deben de cumplir una sanción penal, deben ser investigadas, sancionadas y cumplir una pena privativa de libertad, pero digamos, en hechos prácticos, en hechos reales fácticos, no es tan cierto lo que en la prensa se ve o se vende, ¿no? O sea, hay personas que están delinquiendo de nacionalidades específicas, pero esta situación que muchas veces
casi son titulares, o en alguna época incluso eran de nunca acabar, entrabas a un canal, salías de ese canal, entrabas a otro y veías la misma noticia, marginizando y discriminando a una nacionalidad. En términos fácticos no termina de ser cierta, ¿no? 6% solo del total de personas recluidas con una sanción penal de nacionalidad distinta a la peruana, y dentro de esta un grupo aún muchísimo más pequeño de una nacionalidad en específica, que en este caso es la venezolana. Eso, creo que he contestado a las preguntas. Sadit, si no hubiera más preguntas. No, gracias. Listo. ¿Hay alguna pregunta más para cerrar? Bueno, quedamos en 2 preguntas y de repente hay alguna pregunta. Al contrario, podemos pasar a una también breve presentación de nuestra compañera abogada Samantha Vivas de la Oficina Regional Tacna. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, vamos a invitar ahora a la abogada Samantha Vivas. Ella es abogada de la Clínica Jurídica de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad de la Oficina Regional Tacna. Cami, adelante. Muchas gracias, Analí, por la presentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Estoy tratando de buscar una imagen para poder compartirla con ustedes. Me esperan un momentito, por favor. Hemos tenido dificultades anteriormente para poder completar las ponencias. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Gracias, doctor. Bueno, voy a hablar muy rápido en cuanto al aspecto más social. Yo sé que Estefanía y Analí han complementado muchísimo la información en relación a las solicitudes de refugio y los derechos de los migrantes aquí en el Perú, pero en esta vez nos vamos a enfocar en la población de interés, que es tanto para el ACNUR y también para sus socios. Voy a enmarcar en lo que son dificultades y riesgos de la población venezolana. Voy a empezar a comentarles lo que en realidad es el vivir de esta comunidad o de este grupo de ciudadanos que desde el momento de su partida de su país de origen, que es Venezuela. Me gustaría que mientras yo les voy comentando, ustedes tengan la visualización en esa imagen que la tengo ahí en la pantalla. Vean el grupo humano que está caminando, qué es lo que llevan. Un poquito vamos a analizar esa imagen. Mientras les voy comentando que si bien es cierto, desde el año 2015 hay más de 4 millones de ciudadanos venezolanos que han abandonado su país natal por razones pues sociales, económicas, con la intención de una mejor calidad de vida, poder tener una atención de salud, tal como lo había expresado Analí, tener una mejor, poder insertar a los chicos, a los niños, a un centro educativo. Hay muchísimas más razones de las que nosotros en realidad conocemos por los medios o a modo muy general. Ahora, más de 830.000 personas, ciudadanos venezolanos, han llegado a nuestro país. Y de ellos casi la mitad es que han solicitado la condición de refugiado en el Perú, lo que generaría esto que el Perú se convierte pues en el primer país de acogida de personas venezolanas,
pero con la necesidad de protección internacional, es decir, aquellos que han solicitado el refugio. Y pues viene a ser el segundo destino como un país de acogida para ciudadanos venezolanos. El primer país de destino pues es el país colombiano. Viendo aquí esta imagen, lo que yo les quería transmitir es que, bueno, vemos un grupo de personas, se ve un niño cargando una mochila, una mujer con una mochila aparentemente, son personas que están saliendo de Venezuela y esa foto fue tomada justo para ya llegar al puente Simón Bolívar, es decir, la frontera colombiana-venezolana. Y se ve en el medio un grupo de, bueno, dos personas que están con unas canastitas, ¿no? Que normalmente nosotros las utilizamos para ir a hacer compras. Esta ciudad, la ciudad colombiana, es una ciudad a la cual mucho recurre la población venezolana a comprar sus alimentos, a comprar medicinas, que es lo que escasea en su país y ellos no lo pueden encontrar. Entonces, lo que hacen es un tránsito casi a diario de ir de compras, de provisiones, de víveres, para luego retornar a su país. Aquellos que se quedan, y hay otros que, como vemos ahí, las personas que están con su mochilita, pues son personas que están saliendo de Venezuela, posiblemente con rumbo o como país de destino Colombia, Ecuador, Perú o Chile. Y también se ve una persona que está volteada cargando un bulto, pues también aparentemente es una persona comerciante que lo que está haciendo es comprar o adquirir especies o tal vez alimentos y lo está llevando a Venezuela, a su ciudad, para poder venderlos, ¿no? Es un tránsito comercial como también un tránsito con la necesidad de salir de su país. Ahora, el riesgo de salida es muchísimo, es por lo que nosotros podemos saber y lo que hemos escuchado en el trayecto de nuestro trabajo que tenemos aquí en encuentros, es que también corren el riesgo al salir de su país de que son también asaltados por las mismas autoridades, son asaltados también por la misma delincuencia, porque el índice de criminalidad aparentemente en Venezuela va aumentando. Entonces son personas que a veces pues llegan a Colombia y no tienen ni un peso, ni un dólar, y se genera aquí ya la mayor crisis, más de la que ya estaban viviendo. Aquí yo les plasmo una ruta que es, bueno, vemos aquí el mapa de Sudamérica, es una ruta la que se utiliza con mayor frecuencia por ciudadanos venezolanos. Claro que también hay una ruta que la hacen por Brasil para poder llegar a Perú, o Brasil, Bolivia, Perú. Entonces yo lo que quería aquí era un poquito hacerles saber estas rutas. Ahora, ¿por qué es tan tal vez llamativo? Lo que sucede, lo que les comentaba en la foto anterior, que era una foto que reflejaba el tránsito de personas por el puente Simón Bolívar con dirección a Cúcuta, Colombia, pues es un paso muy frecuentado, es tanto comercial y también es, como les había comentado, es un paso de vía de escape, por así decirlo, de venezolanos. Luego el trayecto. Ahora, ¿por qué les puse la ruta de los caminantes? Bueno, porque a ellos o a este grupo humano que se dispersa o va en tránsito a distintas ciudades colombianas o en tránsito a Ecuador o a Perú, pues no muchos tienen el dinero, la capacidad económica para poder solventar un gasto en boletos de buses o medios de transporte, y lo que hacen es pues caminar. Se agrupan normalmente por grupos familiares, puede ser por grupos de amigos o por grupos de vecinos o por grupos de personas que se van conociendo en el trayecto. Entonces, lo que hacen ellos es pues caminar y caminar o hasta cierto punto, tramo, donde ellos puedan encontrar algún transportista que los puedan ayudar a dirigirse hacia su punto de destino. Ya en la frontera colombiana-ecuatoriana, que es el puente de Rumichaca, viene a ser el nexo entre ambos países, Ecuador-Colombia. Pues aquí una situación que ha resaltado y que, bueno, muchos nos han comentado que en cierta temporada del año en esta zona es el frío, la inclemencia del frío es muy fuerte, llega a -7 grados. Entonces hay situaciones en que muchas personas se han quejado o se han visto perjudicadas, mejor dicho, por esta ola de frío, o sea, es decir, que muy aparte que tienen a cuestas la caminata, tal vez la hambruna, también el clima también es un factor que los aqueja
a estos grupos de personas que transitan de manera de pie. Y cuando ya otro punto de que es el que más nos interesa a nosotros, pues es el punto de la frontera ecuatoriana peruana. Pues en Ecuador está, por el lado del Ecuador está Huaquillas y por el lado de Perú pues tenemos al CEBAF, que es nuestro punto de control fronterizo. Aquí les quería compartir más o menos para que ustedes puedan visualizar estas imágenes y qué es lo que pueden analizar, ver, sentir, qué es lo que pueden transmitir estas imágenes. Estas imágenes, no sé si lo pueden ver con el cursor, esta primera es una imagen que está allá en el lado de Colombia, es el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia. Y vemos tres personas en realidad enfocadas, que es una menor y una persona en silla de ruedas. Una de las principales causas que los ciudadanos venezolanos hacen que como un punto primordial de salir de Venezuela es justamente el aspecto de salud. Lamentablemente en Venezuela este sector no es cubierto por todos, no todos tienen acceso a ello. Las personas que son pacientes oncológicos o que son personas portadoras de VIH se ven en la gran necesidad de abandonar su ciudad, su casa, su familia, porque como todo ser humano lo que nosotros más queremos es poder tener una mejor calidad de vida y es un instinto de supervivencia el poder salir de donde estamos para poder obtener algo que nosotros necesitamos. Es muy probable que esta persona que se ve en silla de ruedas tenga alguna enfermedad o alguna discapacidad que no le impide movilizarse. Entonces lo que hacen ellos es obviamente salir de su país porque lo que requieren es una atención inmediata de salud. Asimismo, también en el tema educativo, lamentablemente, bueno, como decía anteriormente Analí, ¿no? es un factor que aquí en Perú es una barrera, se ha visto que es una barrera a inicios hace como 2 años. Es muy difícil que un extranjero con poca documentación pueda integrar a su hijo a nuestra sociedad educativa. Es bastante complicado. Imagínense, hay niños allá en Venezuela que no tienen acceso a educación porque lamentablemente en algunos centros educativos, no en todos, pues los docentes ya no acuden. Es decir, que los docentes también se han visto afectados por los sueldos que perciben y lo que hacen es abandonar su país e migrar a un país o un lugar donde realmente puedan ellos obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Creo que un sueldo de $3 o $4, como tal lo mencionó Analí, también no es un sueldo pues que realmente les pueda ayudar a cubrir las necesidades a cualquier profesional que ha sido trabajador del sector público. Entonces, esto es lo que aqueja, lo que aflige a esta gran comunidad de migrantes, ¿no? En esta parte inferior se ve a una familia, aparentemente, esta ya es el sector de Colombia, en donde están dentro de un albergue provisional que se armó en esa zona para recibir a ciudadanos que venían a pie y que obviamente no tenían acceso a alimentación, y este ha sido un modo de que ellos los puedan ayudar. Vemos también en el lado, bueno, derecho de la pantalla un grupo de ciudadanos que están durmiendo sobre maletas, ¿no? Equipajes. Un poco el tema de que viajar con todas las cosas, dejar a tu familia, dejar a tus hijos, como muchos lo han hecho, tienen a sus hijos allá y vienen y migran a diversos países para poder entregarles ayuda económica para que puedan tener una mejor calidad de vida, un sueldo que no lo van a poder percibir en Venezuela. Y aquí vemos un grupo de ciudadanos que, bueno, más allá de esas mochilas que cargan a cuestas, también cargan muchas ilusiones, muchas esperanzas de poder encontrar un trabajo, poder encontrar gestiones no tan complicadas para poder acceder a servicios de salud, de educación y todo lo que en realidad nos compete como seres humanos. Y en la imagen inferior derecha vemos un gran grupo de personas, niños, adultos. Todos ellos están pues ubicados ya en el CEBAF, eso es aquí en Tumbes. Y bueno, esta foto, eso fue en junio del año pasado, es una situación en donde muchos ciudadanos venezolanos han formado colas para que puedan ingresar a nuestro país, porque justamente ya se iba por esos días a solicitar la visa humanitaria para ingreso de ciudadanos venezolanos. Así que ellos, a sabiendas de esta información, lo que hicieron fue justamente
tratar de solicitar el ingreso al Perú y bueno, en esa oportunidad estaban formando las colas. Como vemos, pues como se acomodaban, como podían, pues ahí estaban para poder ser atendidos por migraciones, o en muchos casos también han solicitado refugio para poder ingresar al Perú. Esta vía, esta ruta, todos los viajes y todas las vivencias que ellos tienen definitivamente no es fácil. Sabemos que la dignidad del ser humano está por sobre todas las cosas, lo establece así nuestra Constitución, lo establece así la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es por eso que nosotros queremos un poco reflejar esto para que también ustedes lo puedan percibir, más allá de las malas noticias que siempre recibimos a través de los medios de comunicación. Los riesgos y las necesidades que afrontan durante los viajes, pues lamentablemente uno de los riesgos pues es que acuden a graves mecanismos de supervivencia, ¿no? Como les comentaba, no todos tienen la solvencia económica. Muchos pueden haber vendido propiedades en su país y con ese dinero pueden salir. Muchos han ahorrado, pero lamentablemente son asaltados en Colombia, son asaltados en su propio país al momento de salir de Venezuela. Entonces, por ello, en vista de esa necesidad, lamentablemente sí se ha visto pues casos de que muchos se han sometido a sexo por supervivencia, a la mendicidad, o lamentablemente a enviar a sus niños, a sus niñas y a los adolescentes menores de 15 años a trabajar. Ahora, cuando llegan aquí a Perú, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente las necesidades que afrontan, y como les había comentado, hay una barrera en el tema educativo, también hay una barrera en el acceso al trabajo y al estatus legal, que esto va de la mano, porque efectivamente aquí no van a contratar a un extranjero si no tenga PTP, si no tiene su carnet de extranjería o su solicitud de refugio. Entonces, si no trabajo, ¿cómo llevo dinero a mi familia? ¿Cómo me alimento? Entonces, esas barreras son las que lamentablemente muchos migrantes, no solamente venezolanos, atraviesan en este país también, y es lamentable, y lo que se quiere, pues, como les decía, es que ellos puedan encontrar una mejor calidad de vida para la familia, para los niños. Y el acceso a vivienda también, y es un tema que se ha visto muy golpeado durante esta cuarentena. Lamentablemente muchos que han sido vendedores ambulantes, pues lamentablemente se han visto afectados, no han podido obtener el dinero que se requería para pagar el alquiler y lamentablemente han sido desalojados, ¿no? Eso ha pasado a nivel nacional, ha golpeado muchísimo a esta población migrante y bueno, eso es lo que yo de manera muy rápida les quería hacer saber, llegar. Yo sé que Analí y Estefanía pues han extendido muchísimo el tema legal, así que conmigo muchísimas gracias por escuchar. Espero que estas imágenes pues nos sirvan un poquito para poder también ponernos en el zapato del otro y no juzgar, ¿no? Porque no hay gente mala, como lo dicen, sí lo hay, pero en su mayoría son más de 4 millones de venezolanos, en su mayoría son más de 850.000 venezolanos que están aquí en el Perú. Entonces no todos son malos. Hay un grupo, sí lo hay, como toda población migrante. Migra lo bueno y migra lo malo. Así que muchas gracias. Bien, agradecemos la ponencia de nuestra compañera abogada Samantha Vivas. Asimismo también comentarles de que Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad ha venido en su momento trabajando con personas que quieren, digamos, conocer esta experiencia a través del voluntariado de las actividades que venimos realizando. Si ustedes se dan cuenta, es un trabajo para muchos de nosotros, no solamente para abogados, sino también quizá para otras profesiones, un tema nuevo, un campo nuevo, y más aún por la demanda que a la fecha venimos observando, y creo que es de conocimiento de todos, la afluencia continua y permanente de personas venezolanas, colombianas y de otras nacionalidades. Bien, dicho esto, vamos a terminar el evento de capacitación, sea que nos hemos extendido, es un tema que también nos gustaría que ustedes conozcan y puedan también evaluar esta posibilidad de conocer esta experiencia a través de un voluntariado con nosotros, que más adelante seguro estaremos coordinando y teniendo novedad también al respecto, ¿no? Entonces,
de verdad, antes de terminar el evento, me gustaría que podamos tal vez activar nuestras cámaras para tomarnos una foto del evento y posteriormente pasamos al cierre del evento de capacitación. Podríamos activar nuestras cámaras. Bien, a los participantes también del mismo modo invitamos que puedan activar su cámara. Sí. Listo, invitamos, doctor Humberto, a todos los participantes, si podrían activar su cámara. A ver, chicos, si pudieran activar su cámara, vamos a hacer una captura de pantalla para una fotografía del evento. Los invitamos, por favor. No se ve cámara. Bien, esperamos unos minutos. Doctor Humberto, le invitamos que pueda activar su cámara, a los participantes también, para poder hacer la captura. Excelente. Creo que ahora estamos nosotros. Listo. A ver, vamos a proceder con la captura correspondiente. Bien. 2 y 3 y va. Bien. Listo, de verdad, muchas gracias, doctor Humberto Manrique, de la Universidad Privada de Tacna, por el espacio brindado para poder informar de las actividades, más que informar, compartir de las actividades que venimos realizando como Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, de manera conjunta con ACNUR, ¿no? Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También agradecemos a la abogada Estefanía Saña por acceder en acompañarnos en esta actividad del día de hoy. También agradecemos a la abogada Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe de Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, y asimismo también a la abogada Samantha Vivas, parte de la Oficina Regional Tacna, Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad. Así que, sin más que decir, de verdad los sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes por haberse tomado este tiempo en poder escucharnos y también haber planteado sus preguntas. Muchas gracias, doctor Humberto, de igual manera. Muchas gracias a ustedes, igual jóvenes participantes. Muchas gracias a todos por asistir, a la señorita Analí Briceño, a Claudia Vivas, a Estefanía, a Virginia, y en general a todos por estar aquí. También reconocer la presencia del director de la escuela. Gracias, jóvenes, a todos los estudiantes e invitados por estar aquí. Que tengan una buena tarde. Listo, muchas gracias, doctor. Hasta luego.